Bueno, primeramente antes de explicar la metodología, el artículo se centra principalmente en la transmisión de los microRNAs de plantas de dos especies distintas. Tenemos lo que es el girasol y ZR, que esta es conocida con su nombre científico como Sisyphus spinacristi. Estas dos plantas vamos a verlas reflejadas por medio de sus microRNAs en el intestino medio de las abejas melíferas en condiciones ambientales controladas. Entonces, es importante también que sepamos que el microRNA, pues son microRNAs, o sea, son RNAs pequeños que no codifican para nada, pero tienen funcionalidades muy específicas y pues pueden ayudar a lo que son las regulaciones de la expresión génica. Entonces, cuando hablamos de los microRNAs exógenos de plantas, pues estos van a encontrar sus dianas complementarias y van a modular algunos procesos transcripcionales que son importantes. Entonces es por eso que se está llevando a cabo esta investigación. Ahora bien, explicado ya eso, podemos pasar a hablar sobre la metodología, en donde primero se llevó a cabo una recolección de miel de abejas y también de polen. Primero se tuvo lo que era una colonia sana de abejas melíferas establecidas en granjas de girasoles, cuando el 80% de estas plantas estaban en una etapa de floración, esto para poder extraer el polen de estas. Y lo mismo se obtuvo, pero también con lo que son los árboles SET. Esta recolección de polen fue mediante dispositivos de trampa de polen. Después se procedió a lo que es el tratamiento con alimentación para las abejas, en donde se recolectaron abejas nodrizas en jaulas para alimentar con jarabe de azúcar durante 48 horas. Después de estos 2 días se alimentaron 2 jaulas, se tuvieron 3 grupos, 2 jaulas con 30% de sacarosa y con polen de girasol, otras 2 jaulas con el 30% también de sacarosa y ahora con el polen de sed, y 2 jaulas como grupo control para que nada más se tuviera como el margen en cuestión al jarabe de sacarosa, pero sin polen. Y después se procedió a realizar la extracción con anestesia fría de los tejidos del intestino medio de las abejas melíferas para proceder pues a realizar el análisis. Después, como tercer punto, se tuvo lo que es la extracción y secuenciación del RNA. Se utilizó el mini kit en donde se extrajo el RNA total del polen de girasol, polen de sed y los tejidos del intestino medio de las abejas melíferas, incluidos los alimentados con girasol, sed y el grupo control. Para la identificación de los microRNAs se alinearon las lecturas limpias para hacer una filtración de secuencias repetidas o RNA ribosomal y de transferencia que no era necesario, utilizando la herramienta Bowtie. Después, para hacer la anotación, se utilizó el genoma de Prunus persica, ya que el genoma de SED no estaba disponible. Las lecturas limpias resultantes fueron usadas para detectar los microRNAs conocidos en lo que eran los pólenes de girasol y de SED, comparándolos con microRNA maduro de plantas en MiR-Base Release 22, usando Bowtie como herramienta de alineamiento. Después se realizó la predicción de objetivos de microRNAs. Se buscaron UTRs 3' de los genes anotados de la abeja melífera. Y para genes que carecen de estos UTR se tomaron 500 pares de bases río abajo del codón de stop. Después se realizó la RT-qPCR de los 13 microRNAs derivados que se tenían de las plantas detectadas en el intestino de estas abejas y se seleccionaron aleatoriamente 9 de estos microRNAs totales para realizar una validación en la RT-qPCR. Se realizaron 2 replicaciones biológicas de estas reacciones y 3 replicaciones técnicas utilizando actin como control endógeno. Y bueno, pues aquí se tienen las condiciones de la PCR. Bueno, en esta primera tabla se muestran 4 bibliotecas de sRNA en polen de girasol y en CIDAR. En cada columna se muestran los resultados para las muestras de girasoles marcadas con SF1 y SF2 y para las muestras de CIDAR que están representadas con CC1 y CC2. En la primera fila se muestran el total de las lecturas en procesar y se muestra que el número mayor lo representa SF1 con 3.816.531 lecturas y el menor es de la segunda muestra de CIDAR, que es de 1.782.133. Y en la fila encerrada por el recuadro rojo se muestran los resultados de cada muestra ya después de descartar las lecturas de baja calidad, las lecturas contaminadas, los adaptadores 3' y 5'
y las secuencias que contienen poli A. Y bueno, ahí se muestran los resultados de cada una y se mantiene igual más alto la primera muestra de SF1 con 3.710.485 lecturas. Mientras que en el recuadro color rosa se pueden observar los resultados de las muestras después de que se filtraron el ARN ribosómico, RNA de transferencia, RNA nuclear pequeño y RNA nucleolares pequeños. Y también pues las secuencias de baja complejidad y secuencias de menos de 16 nucleótidos, pero más de 30 nucleótidos. Lo que produjo estas lecturas limpias que se muestran ahí, 2.530.144 para SF1, que sigue siendo la mayor, y 1.182.018 para CIC2, que sigue siendo la menor. Bueno, aquí se muestran dos imágenes. En la primera se puede observar la longitud de las lecturas limpias en pólenes de CIDAR, como se observa en la gráfica A, y las de girasol, como se muestran en la gráfica B. En las muestras de girasol, los ARN de 22 nucleótidos tenían la mayor proporción, seguidos de los ARN de 24 nucleótidos. En las muestras de CIDAR, los ARN de 24 nucleótidos tenían el mayor número, seguidos de los ARN de 22 nucleótidos. Y ahí se pueden ver remarcados. Y bueno, en la segunda imagen se muestran los resultados de la identificación de los microRNAs en muestras de polen también de girasol y de CIDAR, obtenidos de la alineación de las lecturas limpias de ARNs con la base de datos MiRBase. En el caso del girasol, se asignaron a MiRBase un total de 106.904 y 29.186 lecturas de las dos muestras, lo que resultó en la identificación de 495 microRNAs. Y pues estos compartidos en ambas muestras. Esto se muestra en la tabla 1, marcada en color amarillo, que ya habíamos visto previamente. Y en la gráfica A se muestra el número de miembros de la familia de microRNA y se resalta en un círculo las dos familias más grandes, que son las MiR156 y MiR482, las cuales tienen 6 miembros cada una. Por otro lado, en las muestras de polen de CIDAR se asignaron a MiRBase un total de 47.478 y 67.393 lecturas de dos muestras, lo cual resultó en la identificación de 423 microRNAs compartidos en ambas muestras, que también se pueden observar en la tabla 1. En este caso, la familia más grande pertenece a MiR482 con 7 miembros y también está encerrada ahí en la gráfica con color amarillo. El tamaño de microRNA conocido varió entre 17 a 28 nucleótidos, con 22 nucleótidos como el pico más alto. Y bueno, esto fue seguido de 22 nucleótidos en ambas plantas estudiadas. Y bueno, después realizaron la búsqueda de microRNA derivados de la dieta en el intestino medio de la abeja melífera. Para esto se generaron 6 muestras de ARNs a partir del ARN purificado del intestino medio de estas abejas. Primeramente alimentadas con girasol, lo que fue representado con 2 muestras. También se realizó con polen de CIDAR, igualmente representado con 2 muestras. Y por último se utilizaron 2 muestras con un grupo control, el cual consistió en que la alimentación de la abeja pues fuera con jarabe de azúcar. En estas se produjeron lecturas sin procesar, lo que se puede observar en la primera fila de la tabla, y después se eliminaron el RNA ribosómico, RNA de transferencia, el RNA nuclear pequeño, así como el RNA nucleolares pequeños y las secuencias de baja complejidad. Las lecturas restantes de muestras de abejas melíferas tratadas con girasol y CIDAR se alinearon con todos los microRNAs maduros de insectos de la base MiRBase y los microRNA de girasol pues fueron los 495 microRNAs conocidos y así como 16 nuevos, y por la parte del CIDAR fueron 423 microRNAs conocidos y 9 nuevos. Como
Los resultados de este proceso se observan con las lecturas marcadas en color rojo. Las lecturas para el girasol fueron 4.520 para la primera muestra y 10.632 para la segunda. Y para CIDAR fueron 5.670 para la primera y 4.100 para la segunda. Estos se alinearon con los microRNAs identificados, lo que después condujo a la detección de 11 microRNAs en la primera muestra de girasol, 31 para la segunda muestra de girasol, 15 para la primera muestra de CIDAR y 11 para la segunda muestra de CIDAR. Esto nos da un total de al menos 11 muestras para cada muestra, ya sea de girasol o de CIDAR. De estos microRNA, 9 existen en ambos grupos. 9 fueron los que coincidieron, ya alimentados de girasol o de polen de CIDAR. Como resultados y discusión, podemos decir que se encontraron al menos 11 microRNAs interesantes o que se pudieran analizar. Y de estos, 9 microRNAs se compartieron entre el girasol y las abejas melíferas alimentadas con CEDR. Esto sugiere que podrían tener funciones esenciales en las interacciones planta-insecto. Aunque pues se ha observado este aumento de los microRNAs de plantas en el tejido pues de las abejas, no se encontró alguna evidencia de pues una función biológicamente relevante para la entrega de estos microRNAs a los tejidos proximales de las abejas. Entonces, en este artículo o en este trabajo se presenta una evidencia significativa de que los microRNAs de plantas pues sí se transmiten con éxito, pero no le dan una funcionalidad específica al animal. Esto quiere decir que no los afectan, no les otorgan ni algún beneficio ni algún perjuicio. Este primer estudio pues confirma que sí existe lo que es la transmisión de microRNAs de planta huésped a las abejas melíferas.